y arrancamos. Super. Ajá, aquí está. A ver, vamos a cachar, ¿no es cierto? Primero desde la interfaz para entender cómo se juega. Ah, pero antes tenemos que hacer otra cosa. Bueno, ya juguemos esto y después volvemos. Ajá, este juego se llama Co-op. Entonces, un poco por lo que cachamos detrás y por lo que dice, es un juego sobre las Olimpiadas. Tienes que utilizar las teclas Q, W, O y P para mover las piernas de tu participante, ¿cierto? Q y W mueven los muslos. O y P mueven los... ¿Qué es calves? A ver, ¿es inglés? ¿Pantorrillas? Creo que pueden ser las pantorrillas. Clic para empezar. Entonces, en este caso, sobre todo como comparándolo, ¿cierto? Con lo que hemos visto en los otros juegos, mucho más fácil entender qué es lo que tenemos que hacer. El objetivo está clarísimo. El objetivo es, idealmente, correr 100 metros. Los procedimientos también están claros. Utilizamos Q y W para mover los muslos, O y P para mover las piernas. Y para empezar tenemos que dar clic. Entonces, vamos a empezar. Espérense que se me cayó. Barra para arrancar. Entonces, esperen uno más. 3 intentos cada uno, ¿ya? Ya voy 3. Ya hice 3. 1.5 metros, ya uno más. Ni un metro. Bueno, yo llegué a 1.4. Ese es mi mejor. Esa es mi meta. Ahí fue menos de un metro, entonces te descontó. Esa es mi meta. Ya, Juan, te toca. Ya. Compártenos la pantalla, por Cholo. ¿Cuántos intentos dijiste? 3, pero pueden ser 4. Espacio para comenzar, dijiste, ¿no? Primero le das clic. Ya. Ya en la siguiente y dice espacio para comenzar. Ya se ve la pantalla compartida, ¿no? Sí. Vamos a ver. No. A ver. 0.3. 0. Menos 0.3. A ver la última. A ver. 0.5. La última aquí. Dale. Por la mortal cuenta más, entonces. La que se pegó. Ahí está. Gracias. Darly, tu turno. Me recuerda a animación 2D cuando movía un poquito el y todo el cuerpo se iba al carajo. ¡No! Ahí se Yo ve estaba el- practicando ahí. 1.6 llegaste. Sí.
0.3. A ver, W. Oh. ¡No! ¡No! No sé cómo hice lo de 1.6. A ver, es que aquí hay un truco porque... ¿Qué estás haciendo? Punto 4 metros. Bien, bien, buena estrategia. Buena estrategia. A ver si llegas a los 100 metros. Dale, 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 dale. Ya 2 metros. 2 metros, bien. Creo que soy la ganadora. Darly es la Ya. ganadora ahora. Súper. Toca Pato. Carajo. A ver, vas a jugar, Pato. Dale, dale. ¿Cómo? 1.8. Bien, también ahí. No. Ajá. Lo mismo. Vamos, vamos. Vamos. Eso. Bien, 2.2, 2.5. 3 metros. Bien. Pero no avanzas nada. ¿O sí? Sí, 3.8. No, 3.7. 4 puntos. Bien, buena. Te ganaron, Darly. Súper, gracias, querido. Y Juan, hiciste 0.7, creo. Súper. Súper. ¿Qué les pareció este juego? ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es la... ajá, ¿de qué se Cuando trata? nos decía que el nivel de dificultad del juego no debe ser mucho porque es igual causa problemas, creo que este es uno de los problemas. Como que debería empezar como de un nivel un poco más fácil que se pueda manejar mejor para que ese sea como el nivel más difícil. Entonces, como que creo que el nivel de dificultad hace que abandones rápido el juego, porque lo puedes intentar unas 5 veces, pero luego ya te vas a cansar. Eso. Ujú, ujú. Eso es justo la frustración, ¿no? Más adelante vamos a ver en relación a los retos y las habilidades, esta teoría que se llama la teoría del flow, que es intentar entender cómo combinar estos dos elementos, además de tener dinámica, ¿no? Porque van mejorando nuestras habilidades mientras más vamos jugando, entonces también deberían o pueden ir avanzando las dificultades de los retos. Ajá. Entonces aquí encontramos como muchísima frustración. También hay diversión, ¿no? De por medio. De jugar y además de ver a los otros fracasar. Es interesante. Entonces es una dinámica súper distinta. Voy a cerrar la ventana porque ya llueve. Súper. Entonces vamos con esto a arrancar nuestra clase. Y vamos a hablar justo sobre los diferentes tipos de retos, ¿no?
Entonces, por lo general, los juegos trabajan sobre retos combinados, pero para entender estos retos combinados y estos retos aplicados, es importante que regresemos a ver los retos puros, ¿no es cierto? Los retos son los que de alguna manera terminan generando una buena o una mala experiencia dentro del juego. Además, es interesante entender cómo diferentes jugadores, diferentes tipos de jugadores buscan distintos retos, a veces autoimpuestos, ¿no? En el mismo juego, por ejemplo. Entonces van a ver jugadores, pongamos como ejemplo Mario, ¿no? Qué bestia, cayó un aguacero. Bueno, voy a desconectar la comida. Déjenme ver cuánta batería tengo. Por ejemplo, terminar el juego en el mejor tiempo posible. ¿Sí me escuchan o hay mucho ruido? Mucho ruido. ¿Sí me escuchan bien? No hace falta que me ponga los audífonos. Me avisan si es que me escuchan mejor o igual para ver si es que sigo puesto los audífonos o no. Ahí, mejor o igual. Sí, un poco mejor. Un poco mejor. Entonces pensemos en Mario, ¿no es cierto? Hay jugadores que intentan pasar todo Mario en el menor tiempo posible. ¿Cuál es el récord de Mario Bros? ¿Han cachado? Hay gente que logra terminar el juego así en nada, ¿no? En menos de 5 minutos. Que no les importa como pasar por todos los tipos de trampas o atajos o saltarse los mundos. Pero hay gente que, por el contrario, lo que disfruta es encontrar todo. Encontrar todas las cosas que están escondidas. O por otro lado, personas que buscan conseguir los mejores puntajes, que es lo que hacemos nosotros básicamente en nuestros pequeños retos, ¿no? Entonces, los géneros sugieren diferentes tipos de retos, sin embargo, no son leyes. No significa que todas las categorías van a apuntar siempre a los mismos tipos de retos. Por un lado, hablamos de estos retos que están explícitos, que son diseñados por todo el equipo. Luego el tiempo requerido para evitar a la planta piraña en Mario Bros. ¿Cierto? Esta es como esta tubería en donde sale la planta piraña y se esconde. Sale la planta piraña y se esconde. Entonces hay un tiempo que está predefinido y el jugador tiene que entender cuál es este tiempo para poder superar ese obstáculo. Pero hay otros retos que son implícitos, que emergen del juego como los conversábamos antes, ¿cierto? ¿Quién consigue menor tiempo? ¿Quién identifica todos estos huevos de Pascua que están escondidos? ¿Quién hace el mejor puntaje? O a veces como retos más complejos, ¿cierto? ¿Cómo gastar de manera más eficiente el dinero en WoW? No es algo que está específicamente diseñado, sino que implica de la dinámica de los mismos jugadores. En base a Adams y Rawlings, que el texto igual está como parte de los enlaces, vamos a identificar, vamos a hacer una primera lectura de cuáles son estos retos puros, ¿cierto? Entonces, retos puros, hay una colección súper grande. Pongan atención porque vamos a identificar también con estas primeras mecánicas, con estas primeras nociones, definiciones que hemos planteado, cuál es el que mejor se ajusta a nuestro proyecto para poder incluir diferentes retos y para enfocar a cada uno de los integrantes en el desarrollo de uno de los retos desde el diseño, ¿no? Primero está lógica e inferencia. Entonces, la lógica, evidentemente, tiene que ver con identificar toda la información que se nos presenta y decidir cómo podemos usarla de la mejor manera posible. Entonces, aquí pueden haber como dos versiones. Información perfecta, cuando conocemos todo el estado del juego, como en ajedrez. En ajedrez ustedes saben dónde están todas sus fichas y también saben dónde están todas las fichas de su oponente. Entonces es posible pensar en que se produzca una estrategia perfecta, ¿cierto? Y esto va a depender de tu capacidad de razonamiento, en este caso en particular. Pero, por otro lado, tenemos información imperfecta, ¿no es cierto? Cuando la lógica no es suficiente. Por ejemplo, Fog of War.
ya van a ver el ejemplo, pero tienes una visión reducida. Aunque tienes como una vista panorámica tipo Dios, solamente puedes ver una parte pequeña de todo lo que ocurre, ¿cierto? Entonces implica adivinar un poco, implica inferir. O en Tetris tú sabes qué ficha tienes, cuál es la siguiente ficha que te va a tocar, pero no conoces cuáles son las fichas que vienen después, hasta que no ubiques la que tienes en tu juego. Entonces, fog of war, ¿no es cierto? No sabes cuál es todo el escenario, solo tienes la capacidad de ver un elemento en particular. Esto es como una visión imperfecta. Por otro lado, tenemos una vista un poco más compleja, ¿no es cierto? En Candy Crush avanzas a ver todas, o bueno, casi todas las fichas, todas las que están dentro de tu panel, ¿cierto? Lo que no sabes es cuáles son las piezas que van a aparecer posteriormente y ahí radica también como lo interesante del juego. Entonces no sabes si es que el momento en el que combinas estos caramelos morados te van a aparecer justo los que necesitas para hacer una fila adicional en tal lugar. Y como manera complementaria a la lógica de inferencia podemos identificar también el juego de lateral thinking. Entonces, lateral thinking, al contrario de lógica de inferencia, no es conocimiento que está dentro del juego, sino tiene que ver con, sobre todo, conocimiento extrínseco, ¿cierto? Sobre todo con las cosas que podemos encontrar fuera de este mundo diseñado, cosas que están basadas en la realidad, o combinar de modo inesperado las cosas que se encuentran dentro del mismo mundo. Por ejemplo, sabemos que la madera flota, sabemos que el agua extingue el fuego, sabemos que si disparamos a un tanque de gasolina va a explotar. Identificamos cómo funcionan las máquinas y las máquinas nos van a ayudar a entender cómo resolver este ejercicio en particular. Este es un juego súper interesante para pensar en esta noción de lateral thinking, ¿no? De Incredible Machine, en donde tienes diferentes recursos y cada una de estas máquinas puedes asociarlas con elementos de la vida, ¿no es cierto? Sabes que la linterna junto a una lupa es capaz de encender fuego. Entonces pones la lupa junto al candelabro para que el momento en el que caiga la pelotita se encienda la vela y de alguna manera identificas que estos engranes van a ser capaces de mover esta banda para que la vela haga explotar el globo, que es los objetivos principales dentro de cada uno de los juegos. Asimismo, otro de los retos puros es memoria, inteligencia y conocimiento, ¿no? El reto de conocimiento tal vez está como mucho más vinculado a estos dos anteriores, a los dos que le preceden a esta lista. Pensamiento lateral y lógica e inferencia. O, como en esta variación, ¿no es cierto?, de conocimiento intrínseco o extrínseco. Por otro lado, memoria tiene que ver con nuestra capacidad de recordar los eventos que ocurren dentro del juego. Casi siempre esto es puramente intrínseco, ¿no? Cosas que pasan solamente dentro de este universo y dentro de esta historia que te están contando. O el nivel de inteligencia. ¿Cómo puedes predecir una figura dentro de una secuencia en particular? Simón, ¿cierto? Como Simón dice, este es un juego puramente de memoria. Entonces, te van a aparecer ciertos patrones y tú tienes que recordarlos. Y si es que consigues resolver los patrones en el orden adecuado, el siguiente nivel incluye un elemento adicional. Y si es que logras recordar, el siguiente nivel incluye un elemento adicional. O adivinar la película, que tal vez está más vinculado a conocimiento, sobre todo en este caso del mundo extrínseco, ¿no? ¿Quién puede adivinar estas películas? Número 1, 2 y 3. Eli, ¿cómo era? Eli era del marcianito. E.T. E.T. Ajá, muy bien. La primera es E.T. Súper. La segunda o la tercera. No sé,
A ver, La tercera no se está el protector. O sea, bueno, pues mira que aquí tienes además como pistas, ¿no? O sea, aquí te dice cuántas letras tienes y cuántas letras te faltan. Eso pues no sé. Trust. Trust, no es trust. Alcanza ahí. Mm, No, yo no sé. Pista de la peli número 2, el protagonista es Johnny Depp. A ver. A ver. Rom Diary, ¿conocen? Profe, pero se puede coger de los otros espacios No porque, por sé. ejemplo, ahí no hay No hay la vocales. U. No hay la Ajá. U, ni la A, ni la No se I. puede Pero este escribir es eso. ROM. Sí, no sé cómo funciona esto de acá abajo. Eso, Ajá. no le paren bola. Pero este es ROM Diary, ¿no? Y la tercera es Crash. Casi. Crash. Casi, casi. Ajá. Entonces, hasta ahora, ¿cuáles hemos visto, no es cierto? ¿Cuáles son los retos que hemos visto hasta ahora? Inteligencia, memoria, y que tiene que ver con externo. Bueno, ¿Con conocimiento extrínseco o conocimiento intrínseco? intrínseco y es lo otro que se llama Ajá. intrínseco y Ajá. Eso ¿Cuál es era el probable. Ajá. Vimos lateral thinking, vimos lógica e inferencia y vimos memoria, conocimiento e inteligencia, ¿no? Ujú. Esos probablemente son retos como mucho más intelectuales. Estos también son retos, todos son como retos cognitivos. Sin embargo, en este caso vamos a ver que empiezan a aparecer otros que están como más vinculados a la combinación, por ejemplo, entre lo que pensamos y lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de patrones, que tiene que ver con cómo logramos aprender cómo funciona un elemento dentro del juego y cómo resolvemos este acertijo a partir de comprender ese movimiento, ¿no? Hablábamos de la planta carnívora y es justo ese el elemento, ¿no? Cómo aparece la planta carnívora y desaparece, aparece y desaparece. Y cuando identificamos que ese movimiento es regular, sabemos en qué momento saltar y cruzarlo, ¿no? ¿Quién nos decía que su juego favorito de la infancia era Crash Bandicoot? ¿Cierto? En Crash, cada vez que terminabas un nivel, te enfrentabas al, ¿cómo se llama? Al doctor Neo Cortex. Y este man tenía también como movimiento, los mismos, repetía los mismos movimientos, en patrones, ¿cierto? Están como programados cuáles son las acciones que va a realizar. Entonces aprendes cuáles son sus movimientos y después de identificar cuáles son sus movimientos, sabes también en qué momento puedes vencerlo. O los típicos juegos de nave, ¿no es cierto? Como Ikaruga. Cuando llegas a la nave principal, la nave como se mueve, se mueve, se mueve y después dispara en el centro. Se mueve, se mueve, se mueve y dispara en el centro. Entonces tú ya sabes cómo escapar también y en qué momento puedes atacar. O esto es lo mismo, ¿no es cierto? En Sonic, muy parecido a lo que conversábamos de Crash. Cuando terminas el nivel, te enfrentas con el Dr. Egg, que va a tener como unos patrones en particular que pueden ser identificados, ¿no? Por otro lado, vamos a hablar de conciencia espacial. Este es un juego que usualmente está implícito dentro del escenario, ¿no? Puede ser un híbrido entre memoria e inferencia, pero tiene que ver con cómo logramos comprender esta representación del mundo bidimensional o tridimensional. Muchas veces tenemos mapas en los juegos que generan esta ayuda, ¿cierto? Si es que juegas, yo qué sé, Pokémon,
Pokémon de Game Boy. Jugaron Pokémon de Game Boy en emulador de la compu o algo así. O jugaron Pokémon de Game Boy en el mismo Game Boy, ¿no? O Pokémon Go, que necesitas entender cuál es este mapa para poder moverte. O GTA, ¿cierto? Es como súper importante tener una idea de la ciudad. O en Link of Zelda. La conciencia espacial es un elemento súper interesante, ¿no? Monument Valley, ¿conocen? ¿Han jugado Monument Valley? Este es un juego re lindo que, según entiendo, como parte un poco también de la noción de los cuadros de Escher, de estas figuras imposibles. Entonces tú controlas un personaje, pero al mismo tiempo tienes que rotar el mundo para que empiecen a empatar diferentes piezas que en una vista en particular no encajan. Entonces, si es que giras la figura, estas cosas que parecía que no encajaban, ya se forma un camino y por ahí puede cruzar tu personaje. Chéveras. O Tron, ¿no es cierto? También, el juego, o Snake, a un nivel como súper básico, necesitas tener como una idea súper clara de cómo está construido el escenario, cómo se va construyendo. Vamos a hablar de coordinación también, que tiene que ver con la capacidad de realizar distintas acciones de manera simultánea, ¿no? Cómo utilizas todas las diferentes teclas dentro de un control que está específicamente diseñado para un juego en particular, para poder realizar un combo, para poder realizar un ataque, cómo aprendes atajos en el teclado para poder ser más eficiente dentro de un juego, cómo logras saltar sobre un abismo para evitar los enemigos, ¿cierto? Cómo tienes que aprender a correr y saltar para poder cruzar un puente que si es que no corres, no consigues la energía suficiente para hacer el salto indicado. Entonces, coordinación, Bricks, ¿no es cierto? Es un juego básico de coordinación. Tienes que mover esta paleta para que la bola pueda rebotar y golpear el resto de ladrillos. O las combinaciones de trucos de los fatalities, ¿cierto? Que eran combinaciones que tenían al menos unas 10 teclas por ahí, arriba, abajo, izquierda, izquierda, derecha, A, B, B, izquierda, arriba, derecha, B, y por fin conseguías como hacerle el fatality a el personaje que querías. O juegos de reacción, ¿cierto? Que por lo general se los conoce como twitchers, pero el reto aquí son los reflejos. ¿Qué tan buenos reflejos tienes? Va de la mano también con el tema de coordinación, ¿cierto? Sobre todo prueba cuáles son tus habilidades de timing, de manejo de estos tiempos de respuesta. Entonces, combina con desafíos de coordinación. Casi siempre es un reto que aparece dentro de los juegos de acción. Tiene que ver con cómo logras vencer a tu oponente, ¿cierto? Este es el típico juego del Playzone, que tienen las pistolas y que tienes que disparar rápido a los zombies, ¿no? Entonces, es la coordinación entre ojo, mano, esos reflejos los que te permiten avanzar y progresar dentro del juego. Súper. ¿Hasta acá preguntas, cholos? No. Como que los reflejos no se relacionan con la motricidad del anterior que nos explicaba, de esto reaccionar ojo con mano. O sea, como cómo se diferencian bien estos dos, porque motricidad es igual, como que tener la habilidad de mover, como por ejemplo tus manos y relación, o sea, es como que una relación directa ojo-mano, pero reflejos también es lo mismo. Sí, están combinados, o sea, los reflejos y reacción están combinados. Sin embargo, la coordinación tiene que ver con cómo tú consigues controlar más botones a la vez. Por ejemplo, correr y saltar.
Correr y saltar implica que tú uses 3 botones. El del movimiento lateral de tu personaje, el botón que le hace correr y que inmediatamente cuando estés cerca del abismo presiones el botón de saltar. Entonces son 3 botones que tienes que presionar en un orden específico y en un momento en particular. Sin embargo, eso puedes como tomarte tu tiempo hasta perfeccionar, ¿no es cierto? Puedes regresar, avanzar, regresar de nuevo, correr, parar, hasta que logras saltar. El reflejo es una acción súper rápida, es una acción súper violenta, ¿no es cierto? Prueban qué tan rápido puedes resolver coordinaciones, sean simples o complejas. Capaz lo único que tienes que hacer es presionar un botón cuando algo pasa. Pues cada vez que yo levanto la mano, todos levantamos la mano. Eso es reflejo, ¿cierto? Uy, pésimo reflejo. Nadie levantó la mano. A ver. Ajá, esto es reflejo, ¿no? Esto es Como reflejo. que un ejemplo también más, como podría decirse, donde se evidencia más de esta diferencia es, por ejemplo, donde salen estas ardillitas o cosas así a las que les tienes que pegar. Ujú, los topos. Ajá, sí, Ujú, como que esa es una acción inmediata. En cambio, en el ujú. otro, ajá, quizás de zombies no se veía mucho porque estaba pensando en otra cosa. Ya, eso, profe. Gracias. Ya, voy a actualizar con el juego de los topos. Súper. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer 2 cosas, ¿no es cierto? Porque estamos retrasados en esta clase. Estamos retrasados con los avances de con varios avances. No hemos revisado todavía las definiciones de nuestras mecánicas porque los grupos lo resolvieron recién ayer. No hemos terminado tampoco la lección número 2 de nuestro proyecto de Stencil y nos queda pendiente también resolver la número 3.